Señor, te damos gracias en este tiempo, después de haberte adorado. Y queremos, Señor, empezar este tiempo de tu palabra, entendiendo, comprendiendo lo importantísimo, Señor, que es no solamente escucharla, sino que practicarla, ponerla por obra, Señor. Y quiero pedirte, Padre, que nos des luces acerca de tu maravilloso reino que hemos venido hablando durante varias semanas. Y Señor, qué tan importante para ti es que tu reino se establezca en la tierra físicamente, pero que ahora está en nuestros corazones. Es un reino espiritual que trasciende las edades, los tiempos, las generaciones. Tú lo has permitido así para que cada generación tenga su oportunidad de poder acercarse a ti. Y cuando llegue el fin, Señor, tú nos traerás a todos juntos para reinar contigo. Señor, háblanos y enséñanos acerca de este capítulo que leeremos en Lucas para poder entenderlo de manera asertiva, de manera clara, de una manera, Señor, que podamos practicarla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, ¿ya estás conmigo? ¿Sí? Vamos pues a Lucas capítulo 17, versículo 20, hasta el final del capítulo. Y esta última sección del capítulo 17 es una sección bastante interesante, por no decir menos, ¿no? Porque este capítulo nos llena de muchos detalles de lo que es el final de los tiempos, o sea, lo que va a suceder antes de que venga el reino físico de Dios, ¿no? Y tenemos que recordar que el capítulo 17 no está solito, como que apareció y lo pusieron allí porque no tenía lugar. El capítulo 17 viene acompañado, pues, de la seguidilla de acciones que tiene Jesús a través del capítulo 16, 15 más o menos, donde Jesús viene dando parábolas. Si tienes tu Biblia conmigo, no vamos a leer desde el capítulo 15, pero vamos a tratar de entender. Por ejemplo, el 14, Jesús entra a una casa a cenar y los fariseos se burlan de él y Jesús toma ese lugar para hablar de la cena. Le preguntan sobre el reino y le dicen, ¿quién bienaventurado el que esté cenando en el reino? Y Jesús toma esto para hablar pues de la parábola de la gran cena, que habrá una cena en el cielo que solamente disfrutarán los hijos de Dios. Y así que Jesús sigue, está caminando, está hablando con la gente, los fariseos y sus discípulos, y está en este entorno de gente, rodeado de este tipo de personas constantemente. Él y Jesús da una seguidilla de parábolas que hablan acerca del reino, respondiendo a los fariseos, respondiendo a sus discípulos. Ok, les dice el costo de seguir a Jesús, les dice las parábolas en el capítulo 15, 3 parábolas de algo que se pierde. Primero la oveja que se pierde, después la moneda que se pierde, después el hijo que se pierde. Y en los 3 casos son restaurados. Lo que se perdió es restaurado. Es decir, en el reino de Dios tú y yo estamos perdidos, pero Dios quiere restaurarnos. Ya no quiere que sigamos perdidos en nuestros caminos. Entonces les da una parábola del mayordomo infiel, el mayordomo más bien astuto, ¿verdad? Era un mayordomo malo, pero astuto. Y el amo le dice, este señor es sumamente astuto, y alaba la astucia de este hombre. Y entonces Jesús toma ese ejemplo y nos dice a nosotros debemos ser astutos también con los bienes de este mundo para ganar a gente que no conoce a Dios. Tienes algún bien, tienes algunas cosas que puedes utilizar para el reino de Dios, no los guardes, utilízalos para ganar gente para el reino de Dios. Básicamente en eso está. Y entonces Jesús le dice a estos fariseos que están a su lado, dándole vueltas y fisgoneándole y molestándolo y tratando de llenarlo de intrigas, ¿ok? Y se burlan de Jesús porque ellos eran codiciosos, ¿no? Entonces Jesús agarra y le da otra parábola y les habla sobre el rico y Lázaro. Y les dice cómo será al final, ¿verdad? No importa la cantidad de dinero, posesiones o religiosidad que tengas o presumas tener, eso no te va a llevar al cielo. Lo que importa es que como Lázaro, ¿okay?, fue al paraíso no por ser pobre, como vimos, sino que Lázaro fue al paraíso. ¿Por qué? Porque su mismo nombre lo decía, él estaba confiado en Dios. Y el otro hombre, ¿en qué estaba confiado? En sus riquezas, en su poder. Así que, querido amigo, querido hermano, lo que Jesús viene haciendo acá es una completa historia seguida de parábolas para poderle mostrar a estos fariseos que en su condición no entrarán al reino de los cielos. Y que se necesita humildad y obediencia, que es justamente lo que Jesús viene enseñando en el capítulo 17. Le dice a sus discípulos, ven a estos fariseos que hacen caer a la gente con todo lo que tienen, ¿sí? ¿Lo ven? Ya, ok. Ahora ustedes tengan que entender que ustedes no pueden hacer lo mismo. No pueden ser ocasión de caer a nadie, ¿correcto? Y en estas circunstancias es difícil porque en este mundo siempre vas a poder
tener la tentación de caer o de echar caer a otros, pero no lo hagas. Ok, no lo hagas. Y yo te pido que si tienes que perdonar a alguien, perdona. Mira lo que dice Jesús, ¿ah? Algo tan simple. Y ellos le dicen, Señor, por favor, aumentanos la fe. Y Jesús le dice, no necesitas más fe para perdonar. Solo tienes que tener la actitud correcta, ir y perdonar. En todo caso, ir y pedir perdón. Y hazlo, nada más. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este enorme árbol que era un sicómoro, muévete y lo hará. Pero no necesitas toda esa enorme fe para pedir perdón o para perdonar. Solo tienes que ir. Así que básicamente le dice, sé obediente. ¿Ok? Y entonces se aparecen unos leprosos y Jesús sana a los 10. Y cuando los sana, solo uno le da las gracias. Y Jesús dice, y este que ha venido a dar las gracias es uno de 10. ¿Dónde están los 9? Y peor todavía, este que ha venido, ¿no? Es todavía gentil, no es un judío. Y los judíos que debían dar gracias no dan gracias. Y este gentil que ha sido sanado está agradecido. Y al final Jesús le dice que por su fe ha sido no sanado, sino salvado, que es lo interesante. El versículo 19 del capítulo 17 dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y esto es lo lindo, ¿no? Que Dios sí quiere sanarte físicamente, pero su intención no es primariamente esa. Su intención básicamente ¿qué es? Sanarte espiritualmente. ¿Por qué? Porque Él ya viene a instaurar su reino y primeramente Él quiere restaurarte a ti para que tú participes de su reino. Y es así como Jesús va a llegar al capítulo 17, verso 20, donde los fariseos que están a su alrededor lo van a llenar de cuestionamientos y preguntas. Y aquí yo quiero ponerte en un contexto de lo que sería el reino. Dame un minuto más para esto, por favor. Ya lo hemos explicado al inicio de esta jornada de hablar del reino de Dios, pero es importante que retomemos esta idea del principio del reino para poder entender esta última sección del capítulo. Dios crea este planeta Tierra, ¿no? Crea el planeta, el universo lo crea y crea el planeta Tierra. Vamos a poner el planeta Tierra, ahí está. Gracias. El planeta Tierra lo colocamos acá y Dios que gobierna desde el cielo ha puesto en el planeta Tierra, aquí, en este planeta, ha puesto al hombre para que gobierne con Dios. ¿Cuál es el objetivo? Dios es rey. ¿Amén o no? Dios es rey. Y el planeta Tierra que tenemos a nuestro lado tiene el objetivo de que sea su reino. Allí vamos a reinar físicamente. Por favor, subraya eso en tu cuaderno de apuntes. Vamos a reinar. ¿De qué manera? Físicamente, no espiritualmente, físicamente. Para eso, Dios crea al hombre a su imagen conforme a su semejanza, Génesis, ¿verdad? En el principio, y lo pone en la tierra para que labre la tierra y tenga hijos y llene la tierra. ¿Y para qué? Para que sus hijos de sus hijos, de los hijos de sus hijos, de sus hijos, hasta que llegue a nosotros, que vivimos en esta tierra, obedezcamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, y así en forma ascendente, y hasta llegar a la cúspide, que sería Dios. Así que Dios gobernaría en un reino totalmente organizado a través de la humanidad. Físicamente, ¿ah? Pero indiscutiblemente nosotros somos tripartitas, ¿no? Pablo habla acerca de que somos espíritu, alma y cuerpo y que debemos guardar todo nuestro ser que es tripartito, ¿ok? Irreprensible hasta la venida del Señor. Así que somos tripartitos también. Y en el momento que el hombre decide desobedecer a Dios y ya no ser parte de su reino, hace algo fatídico, hace algo tremendo. ¿Qué es lo que hace? Peca, desobedece. Y Dios, que es santo, 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 no puede permitirse, no puede permitirse ensuciarse él mismo con el pecado del hombre. Por lo tanto, hay una separación. A eso se le llama muerte. Separación. Apúntalo, por favor, porque según el contexto de la Biblia, muerte es separación. Muerte no significa aquí acabó la fiesta. Muerte significa separación, ¿no? Si yo he muerto para con Dios, he sido separado de Dios. Si yo muero en este mundo, ahora soy separado de mi cuerpo. Mi espíritu y alma se separan de mi cuerpo. Ahí está, separados. Separación es lo que significa. Así que el hombre ha sido puesto como mayordomo en esta tierra, ha sido puesto como administrador en esta tierra, ha sido puesto a un nivel de rey en esta tierra para gobernar el planeta, para gobernar este mundo. Y tú y yo tenemos esa facultad de gobernar este planeta. Correcto. Lo que ha sucedido es que el pecado nos ha desviado del objetivo de Dios y ya no lo gobernamos para Él. ¿Sabes para quién lo gobernamos? Creo que tienes la respuesta, ¿no? Lo gobernamos para nosotros. Nuestro egoísmo, ¿verdad? Nuestro egocentrismo hace que todo gire alrededor de nosotros.
¿verdad? Somos el centro del universo, somos, como dice, la última gaseosa y helada todavía en el desierto, ¿no? Eso somos nosotros, somos codiciosos, somos codiciables y deseados, ¿no? Queremos sentirnos así en el mundo. Pero no, Dios no nos creó para eso, nos creó para que nosotros le demos gloria a Él. Esta frustración del reino ha ocasionado que el hombre haga con este planeta lo que vemos que sucede, ¿verdad? Administramos mal. En nuestro libre albedrío hemos administrado mal los bienes que Dios nos ha dado. Por lo tanto, hay muerte, hay enfermedad, hay guerra, hay destrucción. ¿Por qué? Porque en nuestro libre albedrío estamos administrando mal lo que Dios nos ha dado. Me comprendes, ¿no? Si tú ves esto desde la cosmovisión celestial, desde el cielo hacia la tierra, entonces responde a muchas preguntas. ¿Por qué si Dios es bueno, permite y todas esas cosas que siempre decimos, ¿no? ¿Por qué si Dios es bueno, permite que haya enfermedad, muerte, qué sé yo, y qué sé yo, y qué sé yo? ¿Sabes por qué? Porque tú y yo hemos sido puestos para administrar este planeta, pero ¿cómo lo estamos administrando? Mal. En nuestros propios hogares, en nuestras propias vidas, somos egoístas. Y a nivel de planeta también somos egoístas. Pero vendrá el día en que Dios vendrá a esta tierra a restaurar su planeta. Dios vendrá otra vez, por segunda vez vendrá Jesucristo y vendrá con el objetivo de sacar toda la maldad, todos los egoístas, todo el mundo y dejar solamente a aquellos que han creído en Él y restaurar este planeta. ¿Qué, Marco? Y la gente que ya murió, ahí está la promesa de la resurrección. Todos los que han muerto en Cristo han muerto en la esperanza de esta promesa que te acabo de decir. Dios resucitará entre los muertos a los hombres que creyeron en Él, que confiaron en Él, y los pondrá otra vez en este planeta para cumplir su plan. ¿Cuál es su plan? Reinar la tierra. ¿Y por medio de quiénes? De los seres humanos. ¿Pero de cuáles? De aquellos que hemos decidido creer y seguirle y entender que estoy en un reino y que Él es el dueño, no yo. Y que yo dependo de Él totalmente. Y que debo seguir sus principios, sus normas, su amor, su gracia, su benevolencia. Debo buscar su sabiduría y no la mía. Él, en su inmensa bondad, en su inmenso conocimiento, sabrá qué camino es mejor para mi vida. A algunos no les gusta esta frase, no, ¿qué pasa? No tiene amor de sí mismo, ¿qué sucede? No, hermano, ya entendí que yo vivo en un reino y soy un esclavo, pero soy un esclavo amado, soy un esclavo que incluso recibe cosas que no merece. Él dice que soy un esclavo, pero voy a gobernar con él, que soy esclavo, pero me adopta como hijo, que soy esclavo, pero me hace parte y partícipe de sus dones. Ok, Dios es increíble. Ahora, si tú quieres ser parte de esto, justo es la pregunta que hoy día haremos, ¿verdad? Me vas a perdonar. Justo es la pregunta que hoy día tendré para ti al final de este tiempo, pero lo pongo desde ahora. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para recibir el reino de Dios? Ahora, hablamos del reino físico, porque el reino espiritual ya lo tenemos. Todo aquel que se arrepiente y pone su fe en Jesucristo es restaurado en el plan del reino. Pero todavía no es físico. Tú dirás, yo no veo que Cristo haya venido. Exacto, porque todavía es espiritual, acá en el corazón, ¿no? El libro de Romanos dice que es por fe. Y el libro de Romanos también dice que es una locura para el intelectual que no quiere creer. Dice, estos están locos. ¿Qué les pasó? No entiendo, ¿no? ¿Dónde quedó el hecho de que entendieran que deben tener dominio propio, amor propio por sí mismos? No. Es una locura para ellos, pero para el que cree es poder de Dios para salvación. ¿Tú crees? ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees que te va a restaurar ahora espiritualmente, verdad? Y físicamente tal vez mi cuerpo se degrade, enferme y muera. Tal vez, sí. ¿Ok? Pero hay la esperanza de la resurrección. Y cuando eso suceda, entonces otra vez seré tripartito y otra vez podré tener un cuerpo, pero ya no como este cuerpo, ¿no? Que está acá, sino como el cuerpo, uno semejante al cuerpo de Jesucristo. Las cartas de Juan revelan que veremos a Jesucristo tal como Él es venir del cielo, y al hacer eso, entonces seremos transformados. Pablo habla en Corintios, en Tesalonicenses, que nuestros cuerpos serán totalmente regenerados y tendremos un nuevo cuerpo, ya no este perecible, con este planeta que está perecible, sino que este planeta será reconstruido por Dios. Las bases, las partes de nuestro techo, ¿no? Entre comillas, del planeta, será restaurado y nuestro cuerpo también será restaurado. Pero solo para los que creen, no para los que no creen.
Entonces, en ese momento Dios empezará su segundo reino. A eso se le llama la segunda venida de Jesucristo. Segunda venida de Jesucristo. Cristo vino por primera vez. ¿Recuerdas Navidad? ¿No? Na, 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 na. ¿Y de qué se celebra allí? La venida del Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino para morir por tus pecados, por mis pecados en la cruz del Calvario, y al hacerlo nos restituye delante de Dios espiritualmente, y nosotros ahora nos toca entender, hoy día nos toca entender que Cristo viene por segunda vez. ¿Recuerdas que después que murió y resucitó ascendió a los cielos y prometió regresar? Y los ángeles le dijeron a los apóstoles, que vengan al cielo. Ellos le dicen, vemos al Señor que es llevado al cielo. Y ellos le dicen, así como lo ven irse, así regresará entre los cielos. Todo ojo lo verá, así será. Así que pronto Jesucristo ha prometido regresar por segunda vez. ¿Estás preparado para esa segunda venida? Yo estoy preparado, estoy esperando esa segunda venida. Pablo promete que hay coronas, ¿no?, para aquellos que están expectantes de la pronta venida del Cristo para instalar su reino físico en la tierra. No todo es espiritual, ahora es espiritual, pero va a haber el día en que termine de ser espiritual y comenzará y será un reino físico. Muy bien, entonces regresamos a nuestra biblioteca, que me encanta tanto mi biblioteca. Muy bien, y en nuestra biblioteca encontramos nosotros el libro de libros. ¿Cuál es? La Biblia. ¿Y qué estamos estudiando? Lucas capítulo 17, versículo 20 al 37. Vamos pues de lleno a los primeros versos que necesitamos ir destapando, ir comprendiendo, para que podamos dar luz a estas escenas maravillosas. Miren, vamos a ver que el reino espiritual ya está aquí, según Jesucristo respondiendo a los fariseos. El versículo 20 al 21 dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, está entre ustedes. Así que tenemos que entender algunos detalles allí. Jesús ahora está caminando y se encuentra con los fariseos que están a su alrededor y sus discípulos. Y los fariseos hacen una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? ¿No? Y Jesús le va a responder a eso, el reino de Dios. ¿Qué cosa le responde Jesús? Le dice que no vendrá con advertencia y tampoco harán exclamaciones. Aquí está, allí está, ¿verdad? Porque el reino de Dios ya vino, ya está entre ellos. Esto debe haber sido un rompecabezas para los fariseos que realmente no creo que hayan entendido mucho. Ok, ahora, nuevamente, entendamos el concepto. ¿Los judíos entendían que Dios iba a venir a instaurar su reino en la tierra? Sí, porque esa promesa no es del Nuevo Testamento, sino que viene desde el Antiguo Testamento y Jesucristo viene a cumplir esa promesa. De tal manera que nosotros tenemos que entender que en el Antiguo Testamento los judíos sabían que Dios vendría a instaurar su reino y ¿quiénes serían los que gobernarían con él? Ahí está. ¿Ya sabes quiénes? Los judíos. Claro, los judíos son los principales benefactores, son los principales que tienen ganancia en el hecho del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a venir a través de la nación de Israel. Dios viene a través del pueblo judío. Dios viene a través, incluso el Mesías es judío, ¿ok? Y va a reinar. La promesa es que David, que es un hebreo, un judío, ¿ok?, tendría descendientes y sus descendientes gobernarían para siempre. ¿Ok? Y no faltará rey de Israel. Y se ha cumplido literalmente porque Jesucristo es descendiente del rey David y por lo tanto él tiene derecho al trono y él ya se sentó en el trono. Espiritualmente él es el rey. Él es el rey. Ya vino por primera vez. Ahora, cuando él estaba acá, los judíos que estaban esperando que el Mesías venga, pero ellos no estaban esperando el reino espiritual. ¿Qué están esperando ellos? Todas las promesas de los profetas del Antiguo Testamento hablaban de una instauración física. Así que cuando ellos ven a Jesús decían, wow, él tiene todas las características del Mesías, solo le falta una cosa, ¿qué? Que tenga la capacidad de gobernar y echar Roma y que nos ponga a nosotros para reinar el mundo. Nosotros vamos a reinar el planeta. Pero Jesús, ¿qué decía? Peace and love, ¿no?
paz, amor, perdón al romano. Si te pide que le lleve su escudo, llévaselo más todavía. Si tiene sed, dale agua. Y entonces ellos decían, ¿qué le pasó a este Mesías? Este no es el Mesías, porque él no está restaurando el reino físico. Así que por eso y otras cosas desechan a Jesús. Desechan a Jesús. Así que la pregunta que están haciendo ellos en realidad es una pregunta, creo yo, para hacerlo caer, ¿sí? Porque Jesús viene hablando del reino, ¿verdad? Viene hablando bastante sobre el reino, haciendo parábolas sobre el reino, sanando a gente y hablando del reino. Y entonces ellos le dicen, ok, pues ¿dónde está el reino? ¿Cuándo ha de venir el reino? Y como supuestamente él no está calificando para reinar físicamente, entonces se iba a desacreditar. Siempre los fariseos con sus segundillas por ahí. Así que la intención creemos que era desacreditar a Jesucristo en cuanto al tema del reino. Y Jesús le da una respuesta que ellos dicen, ¿qué dijo? ¿Has apuntado lo que dijo? Porque ya no entendí, ¿no? O sea, lo que él dijo no tiene sentido. No está, pero ya está. ¿Qué es esto? ¿No? Porque Jesús le dice, cuando le responde y le dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y esa palabra advertencia es interesante porque significa como algo de inspeccionar ocularmente. Es lo que hacen los médicos, ¿no? Te abren la boca, le doy la garganta, abre la boca, ¿no? Te golpea el pecho, te pone acá, te mide y te ausculta, ¿verdad? Te hace una inspección ocular. Okay. Así que la idea es, no vendrá con advertencia. Es lo que dice el versículo 20, es que no ha venido con pruebas que ustedes puedan ver, que ustedes desean. Ustedes desean ver milagros, prodigios, que Roma caiga, que el emperador salga y que se levante un ejército y que tengamos el poder de conquistar. ¿Ustedes quieren ver eso? Sí, no va a venir así, lo siento. No, lo siento. El reino de Dios no vendrá con la advertencia, básicamente que ustedes creen. Y el verso 21 dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. Es decir, el reino de Dios, cuando venga, ¿ellos qué quieren? Que digan, el Mesías llegó, hagan pompa, hagan serenata, saquen los músicos, suenen los tambores, ¿no? Hagan fiesta, llegó el rey, ahí está, miren, ya está llegando, está aquí, oh, celebren. Eso es lo que los judíos querían del Mesías, y Jesús dice, nunca van a decir eso, no va a pasar, no va a suceder. Jesús ya había venido, ¿verdad? El reino de Dios ya está entre ustedes. Ustedes recuerdan un poco antes de estos pasajes que había otro personaje que estaba en el desierto, estaba en un río, ¿no? Era primo de Jesús, y bautizaba a la gente, ¿sí? ¿Y qué les decía a la gente? Arrepiéntanse, ¿recuerdan lo que dice? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan el Bautista decía, no soy yo el Mesías, sino es el que viene después de mí, el cual ni siquiera soy digno de atarle las sandalias. O sea, de ser tan humilde como un esclavo de casa, ¿no? Que haga eso. Ni siquiera califico para eso. Él es el Mesías. Yo vengo en su representación y él viene a instaurar su reino. Pero ya hemos entendido que primero lo va a hacer espiritual. Por eso es que les dice, ¿ustedes quieren el reino físico? No van a saber dónde está. ¿Por qué? Porque primero ha venido espiritualmente. Y ahí está la respuesta a esta frase medio inquietante que Jesús les da pues a estos fariseos en el versículo 20 y 21. Ahora, vendrá un tiempo en que los discípulos querrán estar ya en el reino de Dios, pero lamentablemente todavía no es el tiempo. Es lo que le va a decir ahora en el versículo 22. Y Jesús hace un giro. Jesús hace un giro y ve ahora a sus discípulos, saca los ojos de los fariseos, lo ponen los discípulos y les dice, tiempo vendrá cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Es decir, los discípulos que van a sufrir por causa de Cristo, los discípulos que van a padecer por causa de Cristo, anhelarán que ya el reino esté aquí. Pero ¿qué dice Jesús? No lo verán. Y esto responde también a otras preguntas. Hay gente que dice, hace tiempo que se predica que Dios vendrá y no viene. Esas promesas son falsas. No va a pasar, dice la gente. Pero aquí Jesús ya lo estaba diciendo. Los discípulos mismos, ellos mismos anhelarán. Por favor, Señor, ya ven pronto. Estamos sufriendo, hay persecución. Miren, los que vivimos acá al occidente no sufrimos tanto como los creyentes del oriente que están padeciendo. Algunos pierden familia, pierden trabajo, pierden casa, pierden la salud. Algunos los queman vivos. En este momento está sucediendo al otro lado del planeta. Sí sucede en estos tiempos.
Hay gente que desearía que el Mesías ya venga a instaurar su reino, que desean que ya esté el Hijo del Hombre reinando en la tierra, porque allí será un reinado de justicia, de paz, ¿no? Como era el reinado de Salomón, de justicia y de paz. Justamente Salomón es Shalom, que Shalom significa paz. Así que el reinado de Jesucristo será un reinado de paz y justicia, donde no habrá muerte, donde no habrá fechorías, no habrá maldad. Todo eso será erradicado totalmente porque será sacado del corazón del hombre. Ya no habrá más esa oportunidad. En un nuevo cuerpo restaurado y reinando con Dios. ¡Wow! Eso me gusta. Pero como todavía no llega y yo lo anhelo y estoy sufriendo en este tiempo, ¿verdad? Acá los cristianos que somos de este lado del planeta, en América, predicamos y se burlan de nosotros y le llamamos persecución, ¿no? Queremos decirle no en el trabajo a alguien que quiere robar y entonces ya no nos cuentan en sus grupos sociales y ya no nos llaman y decimos, me están haciendo bullying espiritual, me están persiguiendo, ¿no? Soy en persecución espiritual. Eso no es persecución, hermano. Hasta acoso puede llamarse, pero no es persecución. Hay gente que en persecución está perdiéndolo todo, ¿verdad? Literalmente, y es capaz de decir, sí, Señor, pago el precio, pero ven pronto. Y Jesús dice, aún no llegará. Ay, 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 es el amor de Dios en realidad, porque no somos los únicos creyentes. Tenemos hijos, tal vez algunos de ustedes tienen nietos o bisnietos, como Chelita, que ya tiene bisnietos, ¿no? Hijos, nietos, bisnietos, creo que tiene como 12 o 10 bisnietos o nietos, ¿no? Chelita es sumamente productiva en su familia, ¿no? Chelita Gembes. Y nosotros encontramos pues que queremos que todos sean salvos, que todos tengan la oportunidad en su generación de encontrar la salvación, por eso oramos por ellos. Así que Dios no termina todavía con el tiempo y no viene todavía, ¿por qué? Por amor a aquellas generaciones que necesitan ser salvos, que necesitan escuchar este mensaje de oportunidad y de salvación y de vida eterna. ¿Y quiénes se los van a brindar, querido hermano? ¿Quiénes se los van a decir? Tú y yo, nadie más. ¿Quién más se lo va a decir? No van a venir del pasado, no va a venir David, no va a venir un ser especial, no va a venir un ángel para predicarle a nuestro alrededor. Nosotros somos llamados a predicar el evangelio a los que están a nuestro alrededor. Tú eres llamado a dar testimonio, a hacer lo correcto y si te equivocas pide perdón, restaura rápidamente porque el reino de Dios, el físico, ya está por llegar. El espiritual ya está y está dando la oportunidad a todos, pero cuando venga la segunda venida, cuando esté la segunda venida en ciernes aquí y ya pise su pie Jesucristo en tierra, olvídate, ya no hay más oportunidad. Se acabó la gracia, terminó la gracia, ya no hay más forma de poder ser salvos de esa manera, terminó. Así que ahora, aunque padecemos y deseamos que venga, Cristo por su amor extiende el tiempo y dice que los apresura, o sea, extiende las oportunidades de tiempo, pero como que hace los días más cortos. ¿Te has dado cuenta que los días son más cortos? A algunos le faltan 1 o 2 días en la semana. Dice, oye, ¿dónde quedó el martes? No sé, ¿y el miércoles? ¿Qué? ¿Ya estamos viernes? ¿No? Los días pasan más rápido y eso es cumplimiento de la profecía en Isaías. La ciencia aumentará y los días se harán más cortos. Mira lo que dijo Isaías en su profecía, ¿no? O Daniel, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y está sucediendo literalmente delante de nosotros. Es decir, el tiempo ya está cerca y dice que lo acortará y lo hará así también Jesucristo. ¿Por qué? Por amor a los creyentes. Porque están sufriendo, pues. Por amor a ellos extenderá el tiempo, pero lo hará más rápidos para que la gente entienda el Evangelio y se arrepienta. Qué dulce sería que toda tu familia conozca al Señor. Qué lindo sería que toda tu familia los domingos, como hoy día estos domingos raros, ¿no? Que tenemos, que no podemos ir a la iglesia, pero que podemos adorar a Dios en nuestras casas. De repente cerramos todo, prendemos la tele, transmitimos a la tele y podemos cantar al Señor. Podemos escuchar la palabra de Dios y estamos regresando a la iglesia primitiva que lo hacían en sus casas. ¿Recuerdas? Así que qué lindo sería que de aquí a un tiempo podamos hacer grupos de estudio en casa los domingos. Podamos hacer una prédica cortita y ustedes se quedan en casa en grupo de comunidades. Qué maravilloso, porque regresaríamos al principio de la iglesia y estamos como forzados a algo así, ¿no? Gloria a Dios por eso. Así que eso es lo que Jesús le viene diciendo a ellos. Les viene diciendo, tiempo vendrá cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre, dice acá, ¿verdad? Y no lo verán. Y entonces, cuando venga el reino físico, ¿verdad? La segunda venida, todos lo sabrán. Este es otro detalle importante. Ustedes, los discípulos querrán ver el día y no lo verán, pero cuando venga Jesucristo, todo ojo lo verá en realidad, en la segunda venida. Veamos pues el verso 23 y 24. Así lo dice. Verso 23. Y os dirán, helo aquí o helo allí.
no vayáis, ni los sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Así que, ¿qué cosa es no vayas aquí y no vayas allá? Recuerda, Cristo no va a nacer de nuevo en un ser humano. Ya no va a pasar. Ya no va a venir así porque ya vino así. Dios ya se hizo carne una sola vez. No va a pasar dos veces. Cristo ya vino una sola vez en Navidad. Recuerda la fecha de Navidad. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Filipenses dice, se despojó de su poder divino, ¿no? Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz en un cuerpo de carne. Eso es lo que dice. Ahora, cuando tú y yo entendemos en este pasaje lo que dice aquí, no vayas con aquellos que se presumen Mesías, ¿no? Si no me equivoco, los testigos de Jehová en algo de 1920, 18 por ahí, dijeron que el Cristo iba a venir y pusieron fecha y hora. Y no vino, obviamente no vino. Y entonces yo decía, no, es que vino espiritualmente, ya está con nosotros, ya empezó el reino ya, solamente los 144.000 serán salvos. Y yo no sé cómo van a ser, porque son más de 144.000 ahora, ¿no? Y siguen con su tema. Pero, ¿qué dice acá? Justamente lo que dice acá. Dicen, helo aquí, helo allí, y a ti te está diciendo hoy día, no vayas con ellos, no lo sigas, no sigas ese camino porque es falso, así no va a venir Jesús. Ya lo hemos citado, así como se fue a ascender al cielo, le dijeron los ángeles a los apóstoles, ¿cómo será que regresará? Exactamente igual, desde el cielo. No va a nacer y va a crecer entre nosotros. Hay algunos pseudo mesías que se autotitulan Jesucristo, ¿no? Yo soy Jesucristo, yo soy Jesús. Busca en internet y te vas a llenar de espanto, que ellos dicen ser Jesucristo, que ya regresó. Es terrible, míralo, ¿verdad? Hay uno que incluso dice, ya acabé con el pecado, así que puede ponerse 666. Y se tatúan todos 666 acá, 666 acá, para decir, ya acabamos con el pecado porque el Mesías lo dijo, ¿no? Y el Mesías decía que él iba a restaurar el reino y se murió. Y no restauró nada. No vayas, hermano, porque así no va a venir el Mesías. ¿Cómo va a venir el Mesías? Verso 24. Como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo, ¿no?, del cielo hasta el otro. ¿Te has preguntado alguna vez qué diferencia hay entre relámpago, rayo y trueno? Pero esto sería muy útil para poder entender este pasaje del versículo 24. Solo como referencia porque me imagino que los que estudian estas cosas tienen la definición mucho más exacta que yo. Yo solo quiero rescatar la diferencia de relámpago, ¿no? El relámpago, si tú lo logras ver, aquí justamente a mi izquierda, es esta luz que es emitida en el momento que hay este chocar, ¿no?, de gases de caliente y frío y se hace el sonido, la luz, como la chispa, pero esa chispa no se queda allí, esa chispa se expande e ilumina el cielo. Eso es el relámpago. El rayo es esta cosita que solemos nosotros siempre ver, ¿no? Hemos visto un rayo, decimos, ¿no? Eso es lo que llega, y eso sí llega a la tierra, ¿verdad? Ahí en los campos hay historias de que mata animales, hasta personas, les ha caído rayos encima, justo porque haces tierra, pues, y el rayo busca tierra y ¡fum!, ¿no? Hay un árbol y ¡fum!, va al árbol, porque el árbol hace tierra. Así que si ves un rayo, no vayas hacia un árbol. Ahí está. Ya tienes dos cosas. Uno es el relámpago, ¿no? Es el sonido la luz, perdón, el destello. ¡Fua! El rayo es la línea esta que tenemos acá nosotros. Y el trueno es el sonido abrumador que espanta a la gente que es citadina, por ejemplo, ¿no? A mí me tocó una vez estar en Colombia, en el Instituto Bíblico de Calvary, que está en El Secreto, ¿no?, cerca de Casanare, cerca de Villavicencio, y pues hace años que no escuchaba un trueno y yo pensé que era un terremoto y le decía a los chicos, quietos, no se preocupen, ¿no?, ya todo va a estar bien, y todos se reían de mí, ¿no?, qué vergüenza, ay, no, pues... El citadino se va al campo y un truenito lo asusta. Sí, pues que tengo que confesarlo, ¿no? Me moría de miedo. ¡Ah! Parecía que me echaban rocas encima. Y ahí tenemos nosotros la gran diferencia. Así que el relámpago es este enorme destello de luz que la noche la vuelve como de día. Eso es, no es el rayito que llega a un punto X y luego desaparece. Es enorme luz que se puede vislumbrar, que te hace sentir que estás de día en una noche nocturna muy oscura, muy oscura, ¿no? Una noche muy oscura. Te puede iluminar todo. Así que, ¿qué significa eso?
¿verdad? ¿Qué significa eso? Y lo dice justamente acá, ¿ok? Lo dice aquí en la parte celeste que tenemos en el texto, al final del verso 24, así también será el Hijo del Hombre en su día. Clarísimo, cuando venga Cristo será una luz que alumbre y toda persona podrá verlo. En la segunda venida de Jesucristo, todo ojo podrá ver que Cristo viene. Cuando el Señor venga, su presencia será ineludible. Toda persona podrá ver eso. Será espectacular. Algunos dicen, pero ¿cómo será en el mismo momento? Si el planeta Tierra tiene es un globo y viene por un lado, ¿cómo lo...? Es que no te preocupes por eso, hermano. Hay varios argumentos, pero solo son argumentos. ¿Qué problema tiene Dios, no, o Jesucristo en el caso específico, de venir por todos los ángulos de la Tierra? Ninguno. Él puede venir de 10, 20, 100 ángulos en el mismo instante y es Él. ¿Cómo lo hace? Es Dios. Es muy simple. Yo no me hago problema con eso. Si tú quieres saber la técnica, si tú quieres saber la parte matemática, ya es otro asunto, ¿no? Porque estamos hablando de Dios que tiene capacidad de hacer cosas sobrenaturales. Y otros especulan que cuando suceda, pues la tecnología ha avanzado tanto que los satélites van a estar chequeando la venida de Cristo. Entonces cuando Él venga, porque viene físicamente, van a enfocarlo y todo el planeta a través de las redes sociales, del sistema global que tenemos ahora, vamos a poder ver la venida de Cristo. Ok, ese es otro argumento válido. Pero ¿cómo será? La verdad, no me interesa. ¿Por qué? Porque no lo sé. No hay respuesta para eso y no me inquieta. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar acá. Yo voy a venir con Él, ¿no? Y yo voy a ver cómo lo va a hacer desde el cielo. O sea, wow, ¿no? Eso es mucho mejor todavía. La segunda venida de Cristo. Es importante. Ahorita Jesús lo viene explicando así que yo lo vengo explicando tal como Él lo dice, pero al final yo le voy a hacer una conclusión, ¿ok? Para poder encontrar todos los pasos. No se olviden, Cristo vino por primera vez y ha prometido venir por segunda vez. Sí, segunda vez. Primera venida, Navidad. Segunda venida, instaurar su reino físico. Primera venida, Navidad, instaurar su reino espiritual. 2000 años después, creemos que ya está cerca, ¿verdad? Él viene a instaurar su reino físico en la tierra. Así que, ¿cómo va a restaurar Dios su reino? En dos fases, básicamente. Ya lo viene haciendo de manera espiritual, ya está aquí. Y en su segunda venida será tal como dice acá. Todo ojo lo verá en su segunda venida e instaurar su reino. Muy bien. Si ustedes están conmigo, pónganme un amén, por favor, porque creo que todos estamos así. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué sucedió con esto? ¿No? Todo estaba bonito. ¿Cómo vamos a hacer para entrar al reino de Dios? Sería una pregunta bastante válida. ¿Cómo vamos a poder hacer los seres humanos en cada generación para poder entrar al reino de Dios físico? Yo quiero estar en ese reino físico. ¿Alguien quiere estar en ese reino físico? Ponga una manito ahí para saber quiénes de ustedes quieren estar en este reino glorioso, magnífico, espectacular, lleno de justicia, paz, benignidad, amor. Ya no habrá pecado, no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Si tú quieres estar allí, levanta tu mano al Señor, al Señor, solamente para identificarte. Muy bien, hay una forma en la que tú puedes entrar a este reino. Y es la única forma en que podemos hacerlo en realidad. Es una única puerta que se nos es abierta a la humanidad para poder tener acceso, entrar de lleno a lo que es el reino de Dios. ¿Quieres saber cuál es? ¿Sí? ¿Quieres saber cuál es? Muy bien, vamos a verlo. Lo va a decir justo en el versículo 25. ¿No? Para darnos acceso a su reino era necesario que Jesús sufriera. Era necesario que Jesús fuera clavado, muerto por nosotros. Dice el versículo 25. Pero primero, antes de ese relámpago, ¿no?, del Señor, es necesario que padezca mucho y sea desechado, y especifica, por esta generación, es decir, esa generación en la que Él estaba. No está hablando de todas las generaciones, sino de esta generación. Así que, ¿tienes el detalle allí? Sí, Jesucristo tuvo que morir. Para poder tener acceso al reino de Dios es necesario que tú y yo veamos la muerte de Cristo como el único camino para poder entrar al reino de Dios. Marco, ¿qué es esto? ¿Por qué tiene que morir? ¿Por qué tiene que morir Jesús? Perdón, yo he conversado con algunas personas y tienen siempre esta duda, ¿no? ¿Pero por qué Jesús tuvo que morir así tan feo? ¿No? ¿Por qué no murió de un flechazo? ¿Por qué no murió de una manera menos horrenda, menos trágica? ¿Por qué tuvo que ser todo un espectáculo? Y la respuesta está en el hecho de que nuestros pecados, ¿recuerdas cuando hablamos del planeta Tierra?
¿Recuerdas cuando Dios nos puso para reinar con Él? Sí. ¿Qué hicimos los hombres? Nos separamos del plan de Dios, cortamos, nos quedamos con la tierra, ¿no? Nos quedamos con la tierra y administramos mal esta tierra sin Dios. Básicamente eso. Entonces, Dios estableció que la única forma de poder restaurar nuestras vidas, de poder restaurar al hombre de su pecado, es a través de la sangre. No hay otra forma. La única forma de poder limpiar tus pecados de sangre, porque están en la sangre, es con sangre. No hay otra manera de poder limpiar tus pecados. Por lo tanto, Dios establece un ritual de sacrificio. ¿Cuál es ese ritual de sacrificio? Él le dice en el Antiguo Testamento, como una figura de lo que debía ser realmente, que alguien te sustituya, que alguien ocupe tu lugar de pecado. Dices, yo soy pecador, decimos, yo he pecado, pero ¿cómo entro al reino, Señor? Ok, tráeme un cordero, por decir uno de los 5 diferentes sacrificios. ¿Sí? Sacrifícalo delante tuyo, lo hace al sacerdote, lo sacrifica, y esa sangre del pequeño cordero inocente cae. Y cuando cae, moja tus sandalias. El hedor sube y tú sientes el olor, mientras que el pobre animal está temblando, tiritando, porque siente el escalofríos, siente que la muerte le llega, y luego te dice el sacerdote, pon tu mano sobre él. Y yo pongo mi mano sobre ese animal que está muriendo de manera holocaustica, y en ese instante, por su sangre, dice que Dios aplica tus pecados a ese animal. Y ese animal, en ese momento, con su sangre derramada, está pagando el precio de tu pecado. Y en ese momento eres libre de tu pecado. Eso es lo que estableció Dios. ¿Y por qué es horrendo? ¿Por qué es trágico? ¿Por qué es horrible? Porque así de trágico, espantoso, tiritante y horrible es tu pecado delante de los ojos de Dios. Así es nuestro pecado delante de Dios, no es menos que eso. Cada vez que pecas, mientes, difamas, cada vez que sientes algo en contra de alguien, Dios te ve así, espantoso, horrible, lleno de toda esa cosa envuelta. Y dices, wow, qué espantoso. Tienes que sacarte ese pecado y la única forma es con un sacrificio. Pero estos sacrificios te limpian por un momento, lee el libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque solo te limpian por esos pecados, pero mañana sales y vuelves a codiciar, a mentir, a robar. ¿Qué tienes que hacer? Otra vez tienes que hacer otro sacrificio. Y así toda tu vida tienes que hacer sacrificios. Igual como lo hacía el mismo sacerdote, tenía que hacer sacrificios por sí mismo y por la nación. Y ahí encuentras todos los rituales del Antiguo Testamento en Levítico y en Números, ¿no? Que es la historia de Israel, en el Pentateuco. Nosotros, ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Los mismos sacrificios? Deberíamos convertirnos al judaísmo y entrar por los sacrificios y los rituales para poder ser salvos. Sin embargo, dice que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, que nació sin pecado, ¿cuántos creen esto? Nació sin pecado. 2, vivió sin pecado. ¿Alguno lo cree o no? Jesús vivió sin ningún momento molestarse, irritarse, pegar, gritar. Él estuvo totalmente santo toda su vida. ¡Wow! Es increíble, ¿no? Ya, nació sin pecado, ya es espectacular. Por obra y gracia el Espíritu Santo cubrió a María, ¿no? Ya está. Ok, Dios lo hizo, pues, ¿no? Pero él decidió no pecar, vivir en santidad toda su vida, agradando a Dios. Ok. Y tercero, cuando murió en la cruz, ¿no? En esta imagen que tengo de fondo ahora, cuando murió en la cruz, ni siquiera allí renegó, ni siquiera allí se llenó su corazón de odio, nada. Allí también él estuvo en paz para con Dios. Estuvo en paz total para con Dios. Así que Jesús nació, vivió y murió sin pecado. Y en esa condición Jesús califica, y lo voy a decir, y lo voy a decir como una frase que tú lo has escuchado muchas veces. Estoy seguro que lo has escuchado muchas veces. ¿Sí? Y en esta condición es que tenemos que creer en Él. ¿Ok? Jesús es el Cordero de Dios que quita... ¿Completa la frase o no? ¿Puedes completar la frase? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien todo lo que están respondiendo, están siguiendo el estudio, están atentos, qué bueno, eso me encanta, porque podemos compartir, ¿verdad? Jesús es ese cordero, Él califica como un cordero para poder quitar nuestros pecados. La diferencia es que Él no es un corderito literal, Él se hizo como un cordero y fue sacrificado de manera terrible, holocaustica, visible, que todos vean, para que todos tengan acceso a ese lugar de salvación. Si tú quieres limpiar tus pecados,
Tienes que poner tus manos, tu corazón, tu mente, tu fe en Jesucristo, porque su sangre en el momento que fue derramada cayó, fue un olor terrible, la muerte fue espantosa, flagelado, golpeado, insultado, molido por mi pecado, por mi maldad, por mi mal deseo, por mi mala opinión, por mi mal sentimiento, por todo esto que yo guardo como ser humano malvado, esa parte oscura que tenemos, yo la pongo ahí en la cruz y Jesucristo recibe todo ese castigo por mi culpa. Hasta se me escarapela el cuerpo, hermanos, en serio, es una cosa, oh, wow, ¿no? Tremendo. Así que antes de que alguien pueda tener acceso al reino, era necesario que Jesucristo muriera y padeciera, y en esa generación de judíos y de romanos, en esa generación, tenía que padecer y ser desechado. Tenía que ser desechado. ¿Tiene sentido este versículo para ti? ¿Tiene sentido este versículo? Tú ya has tomado tu decisión por recibir el sacrificio de Jesucristo como pago único, una vez y para siempre. ¿Ok? Para ti. Porque Jesucristo, que nunca tuvo pecado, murió, pero como no tenía pecado, ¿qué hace la muerte? ¿Cómo hace la muerte para retenerme? ¿Sabes cómo hace la muerte para retenerme? Dice Pablo en Corintios. La forma en que lo hace es por mi pecado. Mi pecado hace que la muerte me retenga. Pero en el momento que yo no tenga pecados, la muerte ya no me puede atar. Sórbida es la muerte en victoria, dice, ¿no? Ya no se puede, no me puede absorber. La muerte de Jesucristo me libera de la muerte. Él se liberó de la muerte de entre la tumba y resucitó al tercer día. ¡Amén! Y al resucitar al tercer día ascendió al Padre. Y tal como Él asciende es el nivel que Dios pide a cada creyente que debemos tener para poder subir al cielo. ¿Cuál es? Santo, santo, santo. Y como no calificamos, la única forma es a través de Jesucristo. La única forma es a través de Jesús. Así que si tú has puesto tu fe en Jesús, en la obra redentora, tienes vida eterna. Tus pecados son perdonados. Obvio, tienes que arrepentirte, ¿no? Tiene que haber una condición porque era parte de los sacrificios. Un arrepentimiento genuino. Ya no quiero vivir más en este nivel de pecado, ¿verdad? Ahora, entendiendo esto y habiendo hablado de su segunda venida, habiendo hablado de su sufrimiento, Jesús va a describir cómo vivirá la gente durante los días un poco antes de esta segunda venida. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Y va a poner dos ejemplos. El primer ejemplo que va a poner Jesús es de Noé y el segundo ejemplo va a ser de Lot. Ustedes conocen las historias, así que vamos a pasar rápido por los versos 26 al 27 primero y encontramos que Jesús comparó la venida del reino con el diluvio de los días de Noé. Verso 26 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio, y los destruyó a todos. Características de los días de Noé, ¿ok? Que va a ser como en los días del Hijo del Hombre, ahí está en color amarillo. ¿Y qué hacía la gente de la época de Noé? Cosas regulares, normales y cotidianas. Comer, beber, casarse, ¿verdad? Darse en casamiento. Hasta que Noé obedeció a Dios y entró en el arca. Él no quería entrar, ¿no? Él ni siquiera quiso cerrar la puerta, el que la cerró fue Dios. No, él no quería que la gente muriera. Les decía, era un predicador de justicia, arrepiéntanse porque viene el día del juicio. Y ellos seguían viviendo su vida. ¿Ok? Y entonces, después que se cerró la puerta, todos fueron destruidos. Trágico, ¿no? Terrible. Este momento trágico que podemos encontrar en la historia bíblica de la raza humana en medio de su pecado. Encontramos que en los días de Noé existía algo. Comían, bebían y se casaban. ¿Es malo eso? ¿Acaso es malo comer, beber y casarse? Más bien por el contrario, ¿no? Dios ha pedido que nos alimentemos de lo que existe en este mundo. Él lo creó para que nosotros viviéramos acá. Segundo, dijo que tengamos hijos, que nos casemos, evidentemente, que tengamos familia para llenar la tierra. Entonces, ¿qué de malo había en que esa gente de esa época viviera haciendo lo que incluso Dios mandaba que hiciéramos? El problema no estaba en hacer eso, el problema estaba en que eso era superior a Dios. Incluso la gente vivía su vida cotidiana sin Dios. Es lo que está diciendo, que la gente de la época de Noé no le interesaba a Dios. Estaba interesado en salir a trabajar, regresar de trabajar, comer, dormir,
levantarse, ir a trabajar, regresar a su casa. La gente ni siquiera se levantaba y oraba. La gente ni siquiera en el almuerzo daba gracias a Dios. La gente nunca abría su Biblia. La gente, bueno, en esa época no había Biblia, ¿no? Pero no buscaba a Dios. No consultaba a las cosas de Dios. La gente de esa época simplemente vivía su vida sin Dios, es lo que está diciendo. ¿Y qué cosa ocasionó eso? Que se corrompieran, que se dejaran llevar por sus pasiones, que se dejaran llevar por esa vida cotidiana sin Dios. Solamente trae destrucción. ¿Es que acaso esta generación se parece a la generación de Noé? Lo dejo para que tú lo analices, porque luego nos pone otro ejemplo, el segundo ejemplo. ¿Recuerdas? El primero era de Noé, el segundo ¿de quién era? Muy bien, de Lot. Vamos pues a ver el versículo 28 y 29. ¿No? Jesús va a comparar la segunda venida de Cristo, el reino de Dios, con el juicio sobre Sodoma. Verso 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, ahí está el personaje, era sobrino de Abraham, ¿verdad? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¡Wow! Si te das cuenta, la condición en los dos fue igual, fueron destruidos. Esto da hasta escalofríos, ¿no? ¿Cómo es posible que suceda esto? Pues encontramos que en la condición de Lot, Dios manda ángeles para que le abren a Lot, y Lot incluso estaba dubitativo, tanto así que cuando se cumple el tiempo, los ángeles prácticamente toman de la mano a Lot y lo llevan casi arrastrando con sus hijas. Él como que no quería ir, ¿estás seguro? Inseguro. Y él no quería ir casi. ¿Sí? ¿Y qué hacía la gente de esa época? Otra vez. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban. Otra vez, ¿hay algo de malo en estas cosas? No, claro que no. Está bien que tengas tus negocios, está bien que fabriques tus cosas, está bien que proyectes tus planes, que hagas tus empresas. Es correcto. Pero, ¿sin Dios? Si lo haces sin Dios, es exactamente como lo hacía la gente en la época de Lot. Como lo hacía la gente en la época de Noé. Pero ¿qué pasó con la ciudad de Lot? Dice que la ciudad de Sodoma se corrompió tanto, había tanta maldad que ya la gente no distinguía entre el bien y el mal. La gente se había corrompido hasta los huesos. Tanto así que el pobre Lot, que era un hombre justo, dice la Biblia, en el libro de Hebreos incluso lo dice, ¿no? Capítulo 10, donde están los héroes de la fe. Encuentras que él se compungía, él se dolía con lo que escuchaba que hacían en la ciudad, lo que sucedía a su alrededor. Le decía, oh, ¿cómo es posible que la gente haga eso? No entiendo. Y él se entristecía sobremanera. Y de aquí podríamos hablar mucho sobre Lot, ¿no? ¿Qué hacía Lot ahí en todo caso? Si él era un hombre de pastos, un hombre de carpas, ¿no? Estaba en la ciudad, en una ciudad corrupta todavía, ¿no? Ya, bueno, ahí hay mucho tema que hablar. Pero lo que decimos es que Dios fue y lo sacó. Dios sacó a Noé, Dios sacó a Lot, sacó a ambos de allí. Y después que lo sacó, destruyó todo, toda la maldad que existía allí. ¿Alguien alguna vez se ha preguntado, Señor, ¿cuándo harás justicia? Señor, ¿cuándo harás tú que la gente mala pague? ¿Hasta cuándo aguantaremos, soportaremos estas cosas? Señor, ¿cuándo actuarás? ¿Algún día actuarás, Señor? Bueno, vendrá el día en que el juicio vendrá y todos pagarán por sus hechos, por sus obras. Nadie se escapará, absolutamente nada, nada ni nadie. Ahora, déjame continuar, porque aquí nos desprendemos a un cuadro. ¿Por qué eligió Jesús en su discurso a estos dos personajes, a Noé y a Lot? Porque los dos prestaron atención a la advertencia de Dios. Básicamente por eso. Primero, Noé obedeció y edificó el arca a pesar de las burlas. Algunos dicen que bíblicamente lo que duró la construcción del arca fue 120 años. Acuérdate que solo estaba Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Si me he equivocado me corriges, pero yo creo que estoy bien. Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé, correcto, que están descritos en la Biblia, ayudaron a Noé, más Noé son 4. Y las esposas de cada uno serían 4 más 4, ya tienes la respuesta, son los únicos que se salvaron. Así que con mano de obra escasa, ¿verdad? 4 personas, y considerando que Noé tenía más de 120 años, la obra no creo que haya sido muy rápida ni muy veloz. Es como querer construir pues un edificio, tú y tus 5 hijos, ¿no? Tú y tus 3 hijos.
Así que se demoró como 120 años en construir. Imagínense las burlas de la gente. ¿Por qué construyes el arca? ¿Ah? Y él que le decía, lo construyo, ¿por qué? Porque Dios me ha dicho que va a caer lluvia. Y no llovía. Nunca había llovido por ahí. ¿No sabían qué era eso? Ja, 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 ja. Arrepiéntanse porque Dios viene con juicio. Arrepiéntanse porque vendrá el día en que todo eso terminará y Dios acabará con todo esto. Por favor, arrepiéntanse. Ayúdeme a construir para que entremos en el arca y seamos salvos. Y la gente, ja, ja, ja. ¿Qué hacían? Comían, bebían, se casaban, compraban, hacían negocios. Ellos estaban dedicados a lo suyo. Y Noé loco que se dedique a lo suyo. ¿Cómo se parece mucho a nuestra generación en que nosotros venimos diciéndole al mundo, por favor, no vivan solamente para los días? O sea, está bien, pues, ¿quieres estudiar? ¿Quieres universidad? ¿Quieres trabajo? ¿Quieres empresa? Está bien, pues, haz todo lo que tú quieras con eso. Pero que eso no sea el top de tu vida. Que eso no sea lo máximo de tu vida. ¿Qué pasa si se frustra tu trabajo? ¿Qué pasa si pierdes tus negocios? ¿Qué pasa si tu capital se desmorona? ¿Qué pasa si no puedes ir a la universidad? ¿Qué sucede si pierdes todo eso? Porque eso es pasajero, mas Dios permanece para siempre, Él y su palabra. El mensaje es muy parecido al día de hoy. ¿Y qué hace la gente? Algunos escuchan y la mayoría no escucha. La mayoría dice, están locos. Y lo mismo sucedió con Lot. Lot salió de Sodoma, aunque con cierto grado de dudas. Dios prácticamente a través de los ángeles lo saca literalmente del brazo, ¿no? Y dice, toda esta ciudad va a ser totalmente destruida. Y los ángeles que entraron fueron para verificar que lo que pasaba era verdad. O sea, todavía había oportunidad, pero nadie de ellos. Ahora, estaba Lot, sus 2 hijas y su esposa. No lo olvides porque su esposa es un detalle importante en los versos que vienen. Así que, habiendo dicho esto, los que no se salvaron, que fueron las multitudes, ¿no? Que encontramos aquí, indiferentes perecieron, y en ambos casos los alcanzó la destrucción repentina. El agua los ahogó y el fuego de azufre los consumió en el caso de Lot. Algo interesante que podemos rescatar en esto nuevamente es que cuando Dios destruye el mundo a través de agua, dice, nunca más haré esto sobre la tierra, no más agua. Pero lo que sí dice al final de la Biblia es que será con fuego. El fuego destruirá todo. Wow, yo no sé si prefiero el agua o el fuego, pero yo no voy a estar en ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque el Señor ya me rescató. ¿Y cuántos de ustedes también tienen esta certeza de que no perecerán para siempre, sino que tendrán vida eterna en Cristo Jesús? Así que el Señor va a comparar estos 2 eventos de Noé y Lot con la venida inminente, la venida real, ya a puertas de Jesucristo. En el versículo 30 viene la comparación. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Así será el día, así como allí ustedes lo ven, será ese día glorioso. Vendrá a hacer juicio prácticamente sobre las naciones. Ahí dice, al traer a colación estos eventos, Jesús estaba enfocado al aspecto del juicio que trae la segunda venida para instaurar el reino físico de Dios. Así que cuando Cristo venga por segunda vez, cuando el Señor venga por segunda vez, lamentablemente tienes que saber, querido hermano y amigo que me estás escuchando, que cuando venga este juicio, no será para salvar a las naciones. Cuando Cristo venga por segunda vez, no salvará a las naciones. Vendrá con su iglesia, vendrá con sus ángeles, como dice Job, ¿no? El 7º después de Adán, y vendrá a instaurar su reino en la tierra. ¿Y qué hará con los que no se fueron al cielo y regresan con él? ¿Qué hará con ellos? Ellos que están en la tierra serán juzgados, morirán. Todos ellos morirán de una manera terrible por el poder de Jesucristo que viene del cielo. Pero Marco, yo no conozco a Jesús así, yo conozco a un Jesús perdonador, misericordioso, bondadoso, lleno de paz, lleno de amor. Sí, pero acuérdate de algo importantísimo que no vacilamos en decir y lo seguiremos diciendo. Jesucristo, que es Dios, no solo es amor, Él también es justicia, Él también es poderoso, Él también es dador de vida, Él también tiene el poder para quitar la vida, porque es Dios y tiene derecho de autoría, tiene derecho de hacer con este planeta como Él quiera. Aún así tiene misericordia. Pero llegará el día en que esa misericordia y esa gracia terminará. ¿En serio? Sí. ¿Cuándo? En la segunda venida. Cuando Él venga por segunda vez, vendrá a instaurar un reino, y todo aquel que no le siguió morirá. Es más, le harán guerra.
Cuando Cristo venga por segunda vez, le harán guerra a Jesucristo. Lee Apocalipsis. Y cuando le hagan guerra, Jesucristo destruirá a todos. Y dice que los campos estarán llenos de generales, de capitanes, de hombres, de guerreros, que estarán luchando contra el Señor mismo que viene a instaurar su reino, ¿ok? Y todos morirán físicamente, sus almas irán al Hades para luego ser juzgados para siempre, ¿ok? Y cuando Él venga, este lugar, los cuerpos de ellos estarán por todos lados que las aves de rapiña, los buitres, ¿no? También se traduce águilas, comerán y dirán, ya no quiero más, ya estoy harto, ya me cansé de comer capitanes, ¿tú no tienes un general por ahí? O sea, las aves de rapiña se cansarán de comer, ¿no? Los cuerpos de la gente muerta en la tierra. Qué espantoso, ¿no? Así que sí habrá un juicio. Dios es amor, pero Dios también es justo. Y si tú quieres vivir en injusticia y quieres recibir la corrección de Dios, tienes que saber que vendrá el día. Y de Dios nadie se puede burlar. No estamos diciendo que Dios sea malo, estamos diciendo que Dios es justo. Y si tú quieres recibir el castigo de tu pecado en tu cuerpo, lo vas a recibir. Yo he decidido no recibirlo en mi cuerpo, sino por fe en el cuerpo de Jesucristo. Por eso es que Él murió por mí. Es el amor de Dios el que me rescata, no es la ira de Dios que me destruye. Es mi pecado que me aleja de Dios, es el amor de Dios que me atrae hacia Él. Y Dios no está deseando aquel día para destruir la humanidad, Él está llorando, porque aquellos que han de morir, morirán y serán separados para siempre. Es el corazón roto de Dios cuando vemos estos detalles. Esto no es un tema de un Dios que viene gozoso a destruir guerra y matar. No. Él lo hace, me imagino, con mucho dolor porque es el carácter de Dios, compasivo, misericordioso, doliente con el corazón del hombre, su creación, su amorosa creación. Así que cuando vemos este pasaje, nosotros tenemos que ver que Jesús va a exponer que nosotros seamos radicales en nuestra condición de creyentes. ¿Estás creyendo lo que venimos estudiando? ¿Estás creyendo los pasajes que leemos? Porque no hago otra cosa sino exponer lo que está en el texto de la palabra de Dios. Si te das cuenta, lo que viene diciendo ahora es un tema que da hasta temor, ¿verdad? Y en este medio del temor tenemos que entender que Jesús no te pide menos que radicalidad. ¿Cómo así? Versículo 31, Jesús habló del pasado. Ahora, en el tiempo de Jesús, Jesús hablará del futuro. Pocos años después vendrá una guerra contra los judíos, que es la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el emperador Tito, el general Tito, que vino y destruyó y sitió la ciudad por las rebeliones que habían ahí de los celotes. Y entonces lo que sucedió es que el emperador murió y él tenía derecho al trono, así que para poder ir rápido tomó la ciudad a la fuerza y prácticamente la destruyó y no quedó piedra sobre piedra como Jesús mismo había dicho que sucedería. Entonces, cuando Jesús comienza a decir el versículo 31, se está refiriendo a ese día y la condición que debe tener el creyente. Lo que va a exaltar acá es la condición del creyente para ser radical y no aferrarse a las cosas de este mundo que son perecederas, que terminarán. Mira lo que dice el verso 31. En aquel día estamos hablando del año 70. ¿Okay? El que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlas, y el que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Otra vez, si tú ves las palabras claves aquí son azotea, son campos. Las frases claves serían no desciendas a tomarlas y no vuelvas atrás. No importa si estás en tu casa y estás en la parte alta, sobre todo en esos lugares de Jerusalén, ¿verdad? En las que encontramos que las personas tenían azoteas con unas escaleras hacia los lados, que no estaba dentro de la casa como es ahora, sino que tenías que salir y subir por un lado a tu azotea. Dice, si tú estás en tu azotea y ves venir el acecho, ves venir la muerte, en este caso es la muerte de los romanos, entonces desciende, pero no te metas a tu casa, sino que deja todo lo que esté en tu casa y huye al campo, vete a la montaña, lejos, ahí. Recuerden que Jerusalén está en una cordillera, entonces vete y escóndete en la montaña. Y tú, que estás trabajando en el campo, con tu ropa de faena, con tu ropa de día, ¿no? No tienes tu ropa lujosa, no tienes tus anillos, no tienes tu plata, no tienes tu celular, no tienes nada. Estás con tu pico y con tu lámpara en el campo, estás arando, ¿eh? Si ves que ya está viniendo la inminente muerte, entonces no vayas a tu casa corriendo, no vayas a tu casa a traer cosas. Vete a la montaña, escápate, fúgate. Y cuando hagas eso, no lo añores. No voltees y digas, he dejado mis cosas,
¿Y ahora qué va a ser de mi vida? No, vete y salva tu vida. Este sinónimo de radicalidad en el sentido de salvar tu alma es lo que Jesús le está diciendo a los creyentes. No te aferres a este mundo por las cosas perecederas. Cristo ya viene, así que no te aferres a las cosas de este mundo. No te aferres a las cosas de este mundo. Y para ilustrárselos mejor, Jesús nuevamente toca la ilustración de otro personaje en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y este personaje es la esposa de Lot. ¿Recuerdan? La esposa de Lot no tiene nombre, no sabemos cómo se llamaba, ¿ok? Pero el versículo lo dice, que ella puso la tierra antes que el cielo, las cosas materiales, ¿no? Antes que las espirituales. Dice el verso 32, acuérdense de la mujer de Lot. Todo aquel que procura salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Tremendo. Dice, acuérdate de esta señora. ¿Qué pasó con ella? Y todos creo que conocemos el relato triste de la mujer de Lot. Ella se fue, pero ¿qué sucedió allí? Cuando ella se fue, los ángeles le dijeron, no volteen, no miren la destrucción de la ciudad, vayan hacia la montaña y quédense allí, ¿no? Aléjense de la muerte, les estamos salvando la vida. Pero dice que cuando estaban caminando y el destello vino y el sonido abrumador sacudió la ciudad, todos siguieron caminando, menos la mujer de Lot. Ella volteó su mirada, tal vez recordando sus bienes, todo lo que tenía, todo lo que había, y mis joyas, y mi casa. Nos sacaron de la mano corriendo, solo traje lo que tengo puesto. Y desobedeció las palabras. ¿Cuál era? No regreses tus ojos, no vuelvas atrás. Y si tú quieres salvar tus cosas terrenales, si tú quieres atesorar tu vida en esta tierra, tus bienes, tu poder, tu adquisición, si tú quieres aferrarte a eso, tienes que saber que lo vas a perder todo. Pero si tú estás dispuesto a perderlo todo por causa de Cristo, ¿cuántos dicen amén? Si estás dispuesto a perderlo todo por causa de Cristo, entonces el Señor te dice, serás salvo. Serás salvo. Y Dios te bendecirá, Dios te cuidará, claro que sí, pero no es el deseo de Dios que estés aferrado a las cosas de este mundo, porque esto morirá, terminará. Yo prefiero el milenio con Dios que el resto de años en esta vida con algún tipo de beneficio. ¿Verdad? Yo prefiero la eternidad con Dios que tratar de subsistir lo mejor posible aferrándome, no durmiendo, estar afanado, cansado, tribulado con las cosas de este mundo. Dios no nos ha llamado para eso, nos ha llamado a reinar con Él y su reinado empieza espiritualmente y luego vendrá físicamente. Ahora, la venida en la noche y en el día serán simultáneos. Hay un detalle aquí que antes de la segunda venida habrá un evento que tenemos nosotros que notar, ¿no? Un evento importante que tenemos que chequear en este pasaje. ¿Ok? ¿Cuál será este pasaje? Bueno, en la segunda venida la humanidad se dividirá en dos. La humanidad tendrá una división en dos y sucederá de manera simultánea en el día y en la noche. ¿Cómo es? Versículo 34. Dice en Lucas 34, durante la noche, os digo que en aquella noche, en la noche cuando Él venga, estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Quiero que resaltes en tu Biblia, si lo tienes allí, la palabra tomado. Qué diferente con dejado. Así que de dos personas, uno será tomado, llevado, como que envuelto, como que tomado en sus brazos y llevado, casi a la fuerza. Mientras que el otro será dejado. ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué no me llevaron? Ok, lo mismo va a suceder durante el día. El versículo a continuación, que es el versículo 35 y también 36, nos lo dice. Aquellos que están moliendo o aquellos que están en el campo. Son actividades que se hacen regularmente de día. Dos mujeres, dice el verso 35, estarán moliendo juntas. La una será, y otra vez la palabra tomado, ¿ves? Y la otra vez, y la otra dejada. Verso 36. Dos estarán en el campo. El uno será, y ahí está la palabra, tomado, y el otro será dejado. Muchos creemos que esta palabra tomado y dejado tiene que ver con la palabra que los creyentes asumimos con el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia tiene que ver con los acontecimientos que Jesús acaba de enseñar con Noé y Lot. En ambos casos de Noé y Lot, los creyentes fueron sacados de donde vendría el catástrofe, donde vendría la calamidad. Serían sacados. Inmediatamente después viene el desastre. Noé sube al arca, inmediatamente se cierra la puerta y el diluvio cae.
Lot es sacado y apenas está a distancia prudente, cae fuego y azufre. Son tomados de parte de Dios, y aunque de alguna manera están en la tribulación, cerca a ellos, la iglesia, llegará el día en que Cristo venga y tomará a su iglesia y se la llevará totalmente al cielo. A todos estaremos en el cielo, con Él, para siempre, en su presencia. Y entonces los demás serán dejados, se quedarán en esta tierra. ¿Estás preparado para irte? ¿O te estás preparando para quedarte? ¿No? Estás acumulando tesoros, riquezas terrenales, viviendo con las cosas de este mundo. ¿Ok? Y los discípulos dicen, ¿dejados dónde? Como que, ¿dejados para qué? ¿Dónde, Señor? Y Jesús le va a responder esto a sus discípulos con relación a dejados. Miren el verso 37. Y respondiendo le dijeron los discípulos, porque Jesús ahora hablaba con ellos, ¿verdad? Y entonces el Señor le dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Donde estuviera el cuerpo estarán las águilas. La palabra águilas también se puede traducir como buitres. ¿Ok? Donde quiera que estén los muertos espiritualmente, allí el juicio vendrá sobre manera. No habrá forma de que escapes del juicio. Y esto nos lleva otra vez a Apocalipsis 19:21, que habíamos citado con relación al hecho de que las aves de rapiña se hartarán de comer las carnes de la gente que hará guerra contra el Señor. Jesucristo hará juicio contra ellos, ¿no? Y no habrá cómo escapar de ese juicio. Muy bien, llegamos a la parte final de nuestra lectura de hoy día y vamos a ver el resumen para poder definir algunas cosas. El reino de Dios será restaurado espiritualmente y físicamente. ¿Lo recuerdas? Apúntalo en tu cuaderno de notas. Es restaurado en dos fases. Primero es la que estamos nosotros en este momento. La primera restauración es espiritual y la segunda es física. Muy bien. En la restauración espiritual iniciada por Jesucristo, ¿qué es lo primero que tiene que suceder? Lo primero que ya sucedió, ¿verdad? Es que Jesucristo permite entrar a su reino a través de su sacrificio. Solo a través de su sacrificio. Ya sabemos que es en la cruz y por qué, según Levítico y según lo que vimos de la sangre. Y lo segundo que tenemos que entender con relación al reino espiritual, que ya empezó, que ya está en ciernes, que ya lo tenemos encima, que lo tiene todo corazón de persona creyente, es eso justamente, que ya está en el corazón de la iglesia. Si tú has creído en el sacrificio de Jesucristo en tu lugar, si has permitido que Jesucristo te salve y que sea el que te da la vida eterna, entonces acá tienes este maravilloso concepto del Señor Jesucristo. ¿Cuál es? Que ya tienes vida eterna en Él. Ya tienes vida eterna en Jesucristo. Y eres parte de la iglesia del Señor. Muy bien, una vez que nosotros somos restaurados espiritualmente, ¿cuántos de acá son restaurados espiritualmente? Sí, he creído en Él. ¿Cuántos de ustedes realmente han tomado la decisión de seguir a Jesús? Y si no has tomado esa decisión, esta es la oportunidad que tienes. Hoy día es una gran oportunidad para que seas restaurado física, espiritualmente. ¿Esperando qué? Esperando la restauración justamente física. ¿Cómo es eso? Antes que venga, será como en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot. ¿Y qué parecidos son estos tiempos a esos tiempos? La gente vive sin Dios. La gente vive, trabaja, hace sus negocios y no le interesa a Dios. ¿Es que ya estaremos en los tiempos en que el juicio de Dios vendrá? Yo estoy seguro de que sí, ¿no? Cada generación estamos expectantes de eso, pero esta generación se caracteriza por cumplirlas todas. Yo creo que Cristo viene pronto, por su segunda venida. Ahora, primero se llevará a su iglesia, ya lo hemos visto, ¿verdad? Un detalle, se llevará a unos y otros se quedarán. Yo creo ser parte de aquellos que vamos a ser llevados por el Señor, pero mi anhelo y mi corazón, es que yo pueda ser llevado y ser transformado en el aire, ¿sí? Porque hay una promesa doble allí cuando se lleva a su iglesia. ¿Recuerdas lo que dijimos hace rato? Los que mueren en Cristo serán resucitados, y ahí Cristo viene y se los lleva. Y los que estemos vivos, preguntan a Pablo, ¿y los que estemos vivos? Los que estemos vivos seremos llevados en el aire y en el aire seremos transformados en un cuerpo nuevo. Así que hay dos acciones en este evento. 1, resurrección y 2, transformación. ¿De quiénes? De la iglesia. Así que si tú eres parte de la iglesia, no importa si mueres, Él te resucita. Y si no mueres y Cristo viene, Él te transforma. ¿Dónde? En el aire.
Así que yo quiero ser parte de este segundo. Si Cristo ya viene, hoy día, mañana, más tarde, ok, ascendemos al cielo y yo con este cuerpo voy a ver cómo Dios me transforma. Cambio para su gloria. Y una vez que Él me saca, después recién viene por segunda vez. Y cuando Él venga por segunda vez, todo ojo lo verá, como ese enorme destello de luz que será inevitable. Todo el mundo podrá ver que Él viene. ¿Y para qué viene? Para hacer juicio a las naciones, y a partir de allí ya empieza la siguiente historia. ¿Cuál es? Que Él reinará 1000 años. ¿No? Que hay parte de lo que Jesucristo está enseñando acerca del reino, ¿no? Nos ha dejado realmente extasiados, ¿no? ¿Cómo es posible que Jesucristo haga todas estas cosas? Y en el capítulo siguiente, que seguiremos el martes, podremos ver que Jesús da otra parábola acerca de la viuda y el juez injusto. ¿Cómo es eso? ¿Qué tiene relación eso con el reino de Dios? Y lo vamos a estudiar el martes, no te lo pierdas, 8:30. Pero hoy día estamos viendo todos estos detalles en general, ¿verdad? De toda la venida. Así que queremos concluir con algo. Queremos concluir con los detalles que tenemos en el fondo del estudio de hoy día. ¿Cuáles son? Si tú estás preparado o no para poder recibir el reino de Dios. ¿Lo estás? ¿No lo estás? Me gustaría mucho que estés preparado y listo. Y ahí va la pregunta. La venida del reino, el reino físico de Dios, será restaurado pronto. Pregunta para ti, ¿estás preparado, preparada para recibir el reino físico de Dios? ¿Ya has venido a tu reino espiritual y ya estás a cuentas con Dios? ¿Ya tu alma está en paz? ¿Ya tu corazón está limpio? ¿Ya estás dispuesto a dejarlo todo por causa de la fe, por causa del reino de Dios? ¿No te estás atando a nada a este mundo y estás esperando ser llevado por el Señor? Entonces estás preparado. El reino físico de Dios ya está cerca, ya viene, ya está por aquí cerquita, ya olemos a la venida de Cristo. Ven pronto, Señor Jesús. Amén. Y si tú todavía no estás preparado para eso, entonces puedes empezar por dos palabras que siempre motivamos nosotros a usar para que empieces por la muerte de Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz, Él hizo algo maravilloso por nosotros. Nos dio la oportunidad de tener vida eterna y paz a través de dos cosas que tenemos que hacer. No son obras que nos dan salvación, sino es ir al lugar donde ya está la salvación para que esa luz me llegue. ¿Cuál es? Tengo que poner mi fe y tengo que poner mi arrepentimiento de mis obras, de las cosas malas que yo hago y he hecho para siempre. Así que vamos a orar en esta hora. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga y que nos llene de su gracia. No te olvides, fe y arrepentimiento. Dos cosas que todo ser humano tiene que hacer para encontrar esta redención y esta salvación. Para que podamos ser limpios de nuestros pecados, tener vida eterna en Cristo Jesús. Él vino para sanarte y para salvarte, no vino para otra cosa. Lo demás es consecuencia del reino, pero lo más importante es que entiendas lo importante de vivir en el reino de Dios es justicia, de vivir para Él y ya no afanados por las cosas de este mundo. Por lo tanto, desamárrate, arrepiéntete de la vida sin Dios. Afanado por el sistema de este mundo, ¿qué será hoy día, mañana? ¿Cómo lo arreglo? Ya no basta. Sí, trabaja, estudia, haz todos tus proyectos, pero ya no confiando en los proyectos, confiando más bien en Dios. Así que despojémonos de estas cargas, arrepintámonos de la forma de vivir y pongamos toda nuestra fe solamente en la obra redentora de Jesucristo. ¿Estás dispuesto? ¿Lo quieres hacer? Vamos a orar entonces para terminar este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Señor Jesús, aquí estamos como iglesia, como hermanos, como amistades que venimos a escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, que perdones todos mis pecados. Me arrepiento genuinamente de todo lo malo que hago, que sé que te ofende, que todo lo malo que yo hago, Señor, que llena mi corazón de orgullo, vanidad, que llena mis codicias y mis deseos en mi corazón, en mi mente y en mi cuerpo. Todo esto te desagrada, Señor, y me ha apartado de ti. Y vivo como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot, en afán y sin esperanza de estar contigo.
Pero ahora, Señor, me doy cuenta de cómo he vivido y te entrego mi vida por completo. Renuncio totalmente a mis pecados y a mi forma de vida. Te entrego mi corazón y a partir de hoy día pongo mi fe en ti, solamente en ti, Jesús, que eres mi Salvador y eres aquel que me da vida eterna. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Te entrego mi corazón para siempre. Así sea por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Señor, amén y amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes realmente le han entregado su vida a Jesús? ¿Cuántos de ustedes en esta hora han tomado la decisión de seguir al Señor? Nos encantaría mucho poder saberlo, darte materiales, darte nuestros cursos que tenemos para que puedas estudiar la palabra de Dios. Nosotros aquí, desde esta iglesia, deseamos las mayores bendiciones para tu vida y tu corazón.